Hermana, que el Señor me le bendiga en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por este privilegio grande que nos da de estar reunidos aquí para llevar una palabra preciosa a su vida, para que usted se pueda deleitar en la alabanza. Damos gracias a Dios porque nos ha dado otro día más de vida que el Señor nos concede. Estamos ya casi por finalizar el mes, ¿verdad? Y hemos visto que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Vamos a leer Salmo 145, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en los hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la mayoría de tu inmensidad bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias, sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en los cielos, divino Maestro, venimos, Padre Celestial, en esta noche, Señor, honrando tu nombre, Padre Celestial, dándote las gracias, Padre bendito, por tu infinita misericordia, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el cuidado que tú has tenido con nosotros, amado Rey. Gracias, poderoso Cordero, porque nos has guardado, Señor Jesús, de la mano de nuestros enemigos, Padre Celestial. Gracias porque tú has cuidado de nosotros, Maestro Santo. En esta noche bendecimos tu nombre, Padre Celestial. Exaltamos tu nombre, Maestro lindo. Te damos las gracias, Señor Jesús, por su bondad, Señor, por su amor infinito, Padre. Gracias, Señor Jesús. Le pedimos en esta noche, Señor, que sea usted tomando la dirección de este culto, Señor Jesús. Que sea usted ministrando, Señor Jesús. Que sea usted hablándonos, Padre, a través de su palabra preciosa, Señor. Que podamos en esta noche ser despojados, Padre Celestial, de toda carga, de todo peso, Dios mío santo. En tus manos nos encomendamos, Padre Celestial, para que tú nos lleves, Padre bendito, cada día en esa dirección que debemos seguir, Padre Celestial. Gracias te damos, amadísimo Rey. Gracias, poderoso Cordero. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a cantar una preciosa alabanza. Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Cordero. Gracias por su bondad, Señor, por su fidelidad, Padre Celestial. Gracias, amadísimo Rey. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Sí, Señor, tú gobiernas en nuestras vidas, Padre, con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tuve la vista ahí y ahora libre soy.
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime eres, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, gracias, Señor. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh Maestro Santo, gracias te damos, Padre Celestial. Gracias, Papito Precioso. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder alabarte, Padre Celestial. Le pedimos, Señor Jesús, en esta noche, Padre bendito, que sea usted, Padre Celestial, hablándonos de nuestra vida, Señor Jesús. Que sea usted, Padre Celestial, cada día, Señor, formándonos, Padre Celestial, con un carácter, Señor Jesús, espiritual, Padre bendito, para poder seguir, Señor, ese camino, Padre Celestial, para poder llegar hasta la meta, Dios mío Santo. Queremos un día verte, Padre Celestial. Queremos estar limpios delante de ti, Señor Jesús, purificados, Padre Celestial. Queremos estar cada día, Señor Jesús, santificados por ti, Dios mío Santo. Oh Maestro Santo, le pedimos, Padre Celestial, que sea usted abriendo, Padre Celestial, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Padre Celestial. Que sea usted, Señor Jesús, quitando toda venta del enemigo, Señor Jesús. Que podamos cada día confiar, Señor Jesús, únicamente en usted, Padre Celestial, porque usted es el que tiene gran poder, Señor Jesús. A usted sea la magnificencia, Padre Celestial, porque tú eres grande, Señor Jesús. Oh Maestro Santo, venga usted cada día transformando nuestros pensamientos, Señor Jesús, quitando, Padre Celestial, toda raíz que pueda haber en nuestro corazón, Señor Jesús. Venga usted transformándonos cada día, Maestro Santo, que en esta noche podamos atender el llamado, Señor Jesús, que usted nos hace a través de su palabra, Señor, a poder, Padre Celestial, cambiar, Señor, a través de su palabra y poder empezar a dar frutos, Maestro Santo. Queremos ser cada día, Señor, nuevos en ti, Maestro Santo. En tus manos nos ponemos, Padre Celestial. Bendice a cada familia, Señor Jesús, que representa este ministerio, Padre Celestial. Yo los pongo en tus manos, Señor Jesús. Aquellos que están viendo esta transmisión, Señor Jesús, que sea usted bendiciendo sus vidas, las vidas de sus familias, Señor, teniendo el cuidado de cada uno de ellos, Padre Celestial. Oramos por este lugar, Señor Jesús, que tengas tú el cuidado cada día de él, Maestro Santo. Gracias te damos, Papito Celestial, en esta noche, Señor. Todo te lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Maestro Santo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Ahora sí nos preparamos para oír esa preciosa palabra que nos trae mi esposo. Así que estemos atentos a lo que Dios nos va a hablar en esta noche. Pongámoslo en práctica, hermanos, y compartámoslo con nuestros amigos, con nuestras amistades que tenemos, con nuestras familias, los inconversos, ¿verdad? Ahora sí,
Vamos a pasar a la palabra y bueno, desde ya aprovecho este tiempo para felicitar a mi papá ya que mañana está cumpliendo años. Por si se me olvida felicitarlo el día de mañana, pues desde ya lo felicito, ¿verdad? Feliz cumpleaños, papá, y que Dios lo guarde y lo bendiga. Y sabemos que el Señor le ha dado una nueva oportunidad para que usted le pueda servir, para que usted le adore y le busque en verdad, porque eso es lo que quiere el Señor. Quiere siervos con un corazón dispuestos a seguir en esa meta, en esa lucha, no importando las circunstancias. El Señor, si estamos de la mano con Dios, todo va a estar bien, porque Dios va a tener el cuidado de nuestra vida. Y sabemos que Dios nos ha guardado de muchas, pero el Señor ha sido grande en amor con nosotros, que aún nos tiene de pie, hermanos. Démosle gracias a Dios, porque aún podemos respirar, porque tenemos vida, porque Dios ha tenido el cuidado de nuestra familia. Así que el Señor me le bendiga y ahora sí, me retiro. Bendiciones, hermanos. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué privilegio poder estar aquí para siempre compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Y que ustedes puedan estar ahí también conectados y pendientes de lo que Dios trae para cada uno de nuestras vidas. Traemos ahora, amados hermanos, traigo una enseñanza acerca del fracaso que el rey Saúl tuvo. Y es que muchas veces nosotros, amados hermanos, culpamos las circunstancias, culpamos personas, muchas veces culpamos a Dios, que las cosas no salen como nosotros esperamos o como nosotros quisiéramos, pero muchas veces es por nuestras actitudes, muchas veces es porque yo no he tenido el carácter suficiente para enfrentar mis errores, para reconocer mis errores, y entonces busco culpables. Recuerde cuando estaba en el huerto del Edén, Adán y Eva, Dios les dijo que no comieran del fruto de un árbol específico, pero Eva fue seducida por Satanás y desobedeció a Dios. Cuando Adán descubrió y le dijo, ¿qué es lo que haces? Y dice que le dio del fruto y también comió. Entonces Dios le pregunta a Adán y le dice, ¿qué has hecho? Y él le dice, la mujer que me diste me dio del fruto y comí. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Entonces siempre buscamos un culpable y no reconocemos nuestros errores. Quiero hoy hablarles del fracaso que tuvo el rey Saúl. Había sido designado por Dios para ser el rey de Israel, pero fue sometido a prueba y no pasó la prueba. Entonces su reinado caducó y Dios dice que se proveyó de otro rey, de un hombre conforme al corazón de Dios, que era el rey David. Pero hablemos de algunos aspectos de la vida del rey Saúl. Dice la palabra en el capítulo 8 y 9, se comienza a ver esta historia. Podemos ver que el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por jueces, pero llegó un momento que no estuvieron a gusto y dijeron, queremos un rey como todas las demás naciones. Siempre Dios ha hecho la diferencia en su pueblo. Hay cosas que diferencian al pueblo de Israel de otras naciones. Y en el caso nuestro, el creyente debe ser identificado por ciertas cosas: el testimonio, los frutos, el cambio que debemos nosotros tener, la obediencia, la honestidad, etc. Entonces, hay algo que a nosotros como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, como creyentes, como evangélicos, nos tiene que diferenciar del impío. Entonces el pueblo de Israel tenía ciertas cosas como la alimentación, algunas fiestas que se realizaban que hacían la diferencia de otras naciones. Y la diferencia también dentro de esas era que las naciones tenían rey, pero el pueblo de Israel no. El rey era Dios, era un gobierno teocrático, pero sí habían gobernadores, habían jueces que juzgaban sus causas. Pero ellos no estaban a gusto, ellos querían rey como todas las demás naciones. Entonces viene Dios y dice, bueno, dales un rey. Y Dios se los eligió, pero
Cuando Dios tiene propósitos, amados hermanos, las cosas suceden y no las podemos cuestionar. Entonces Saúl comenzó bien. Él dice la palabra en el versículo capítulo 8 y 9, usted lo puede leer, ¿verdad?, en su casa. Solo es como introducción que quiero mencionarle esos dos capítulos. Es donde empieza el pueblo a reclamar que quería un rey, y Dios le dice: dile al pueblo todo lo que el rey va a hacer con ellos, en el capítulo 8, mientras que en el capítulo 9 vemos cómo Dios lo elige, como Saúl, siendo un joven obediente, se pierden las asnas de su padre y él le dice: ve, búscalas. Y se fue, emprendió un viaje a buscar esas asnas de su padre, y ya nosotros en la historia podemos ver que Dios usó esa situación para llevarlo a donde estaba Samuel, que fue quien lo ungió y lo preparó para ser el rey de Israel. Era de la tribu de Benjamín, Saúl, hijo de Cis. Amados hermanos, y dice la Biblia que era un joven hermoso, un hombre que era de hombros arriba, obediente, designado por Dios para ser el primer rey de Israel. Se suponía que con él comenzaría una dinastía real, amados hermanos, y que sus hijos iban a ser los herederos al trono. Pero Saúl no pasó a la prueba. Entonces él hizo cosas que lo llevaron a su fracaso y hizo que su reino, que su dinastía real caducara. Vamos a ver tres aspectos que llevan al fracaso, amados hermanos. Una de las cosas que el rey Saúl cometió, y eso está en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 9 al 14. Lo vamos a leer. ¿Qué es lo que él hizo, amados hermanos? Él desarrolló o ejerció un oficio, o se metió en funciones que no le correspondían. Usted recuerde que en el Antiguo Testamento se mencionan tres oficios. Se menciona el rey, se menciona el profeta y se menciona el sacerdote. El rey era Dios gobernando por medio del hombre. El profeta era Dios hablando por medio del hombre, y el sacerdote era ministrando a Dios. Entonces, esos tres oficios. Pero Saúl era rey, pero él ejerció el sacerdocio en una ocasión y no le correspondía. En primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 9 al 14, dice la palabra del Señor: entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado al favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces vemos que cada vez que había guerra, que había enfrentamiento contra el enemigo, el sacerdote ofrecía un holocausto, y eso era una forma de respaldo para el pueblo, y Dios les daba victoria. Es lo que yo he ministrado en algunas ocasiones, amados hermanos, que cuando tú y yo estamos en prueba, vamos a pelear una batalla espiritual, pero sacrificamos alabanza, damos a Dios sacrificio vivo, amados hermanos. Él pelea por nosotros. Mientras tú te olvidas de esa situación y oras, ayunas, lees la palabra, te congregas, te alimentas espiritualmente, Dios pelea por ti. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Saúl? Ejerció el sacerdocio
por un momento. No esperó que Samuel llegara, sino que él dijo, bueno, como Samuel no está aquí, lo voy a hacer yo. En muchas ocasiones recuerdo yo siendo un adolescente, amados hermanos, y comenzándole a servir a Dios, uno quería tomar la iniciativa en ciertas cosas o actividades eclesiásticas, amados hermanos, pero fui aprendiendo que cada quien tiene que hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, ejercer el ministerio, ejercer el don, ejercer, amados hermanos, el llamado que Dios nos ha hecho, y no podemos nosotros ponernos a hacer funciones que no nos corresponden. Entonces el sacerdote era aquel que ofrecía el holocausto, el que ministraba a Dios, y a la vez todo el pueblo llevaba sus ofrendas y el sacerdote es quien las ministraba a Dios. Pero el rey Saúl dijo, no venías, y yo vi que se estaban desertando, estaban huyendo, estaban temerosos, así que yo decidí ofrecer el holocausto. Y Samuel le dice, has actuado locamente. Dios hubiera confirmado tu reino, si hubiera, pero ahora tu reino no será duradero. Es tremendo, amados hermanos, cuando nosotros una actitud y actuamos locamente y tomamos decisiones que después traen repercusión, amados hermanos, traen consecuencias, y entonces no pensamos, no le pedimos sabiduría a Dios, no le consultamos a Dios y hacemos las cosas y después nos damos cuenta que eso trajo una consecuencia. Entonces en el hogar, el hombre, la mujer, los hijos tienen cada uno su función. En las iglesias cada uno tiene la función que Dios le ha dado. En cuanto a los dones, cada quien ejerce el don que Dios le ha dado. Entonces vemos que el rey Saúl, por actuar locamente, por tomar una decisión y ejercer algo que a él no le correspondía, amados hermanos, no fue duradero su reino. Pensemos antes de hacer las cosas, pidámosle sabiduría a Dios y no ejerzamos funciones que no nos corresponden, no tomemos decisiones que no nos corresponden a nosotros. En la casa quien toma las decisiones son los padres, son los adultos, no son los pequeñitos, no son los niños, no son los preadolescentes, hermanos. No, son los adultos los que tomamos las decisiones correctas cuando le consultamos a Dios. Entonces, la palabra del Señor dice también que Saúl hizo un voto apresurado. En primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 24, nos habla la palabra del Señor y dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Este pueblo, este ejército que estaba en batalla, amados hermanos, no había probado ni un bocado de pan. Estaban en la guerra y estaban debilitados. Pero Saúl, como era el rey, él dice, nadie va a comer hasta que hayamos cobrado venganza. Y dice que el pueblo no había probado comida. Pero pasó algo interesante. Jonatán, que era hijo de Saúl, no estaba presente cuando David hizo este decreto o este juramento o este voto. Entonces dice que cuando fueron al campo o iban para la batalla, pasaron por un bosque y había miel que brotaba de los árboles. Dice que escurría y los hombres veían la miel, pero dicen, Saúl dijo que íbamos a ser malditos si comíamos antes de vengarnos, antes de pelear. Y el pueblo estaba débil, iban a perder la batalla. Pero Jonatán dice que viendo la miel comió y fueron aclarados sus ojos y todos se preocuparon y dijeron, va a tener maldición, porque Saúl lo había dicho, había soltado una palabra. Muchas veces nosotros, amados hermanos, soltamos palabras que en vez de ser de bendición vienen a ser de maldición. Y nosotros mismos a veces llamamos las enfermedades. Nosotros mismos muchas veces llamamos, amados hermanos, las maldiciones a nuestra vida.
Y hablamos palabras contra nuestros hijos, contra la esposa, contra la familia, contra las amistades, hermano, y pronunciamos palabras. Dice la Biblia que usted tiene poder en su lengua. El poder de la vida y de la muerte está en su lengua, así dice la palabra. Y todo lo que nosotros hablamos, dice que vamos a ser juzgados hasta por la palabra más torpe que podamos pronunciar. Y Saúl, siendo el rey, y se valió de eso y dijo, bueno, aquí nadie va a comer hasta que hayamos ganado, hasta que yo considere que ustedes se merecen comer. Y el pueblo estaba en apuro, dice la palabra. Estaba en aprieto, hermano, porque dijo, bueno, el rey dice que no comamos. Y Jonatán dice, no, coman. Ustedes están en batalla, están débiles. Y llegó eso a los oídos de Saúl y dice, bueno, entonces mi hijo va a ser maldito. Y lo querían matar, pero el pueblo lo defendió porque dijo, realmente él no estaba cuando tú juramentaste o hiciste este voto. Pero por él es que nosotros no hemos muerto y ahora nosotros no vamos a permitir que él muera. Entonces fue absuelto Jonatán de la consecuencia de ese voto. Pero el hecho de que Saúl era el rey, muchas veces tomaba decisiones aceleradas, no las consultaba a Dios, sino que él decía, yo soy el rey y punto. Entonces, amados hermanos, claro, ellos podían tomar esas decisiones, pero muchas veces tenían que consultar a Jehová. Entonces, vemos nosotros que el pueblo, sin probar alimento en batalla, su hijo desconocía el voto, no le importó que fuera su hijo, él iba a hacer que se cumpliera esta palabra. Era el rey. Ahora bien, dice que obedeció al pueblo antes que a Dios. Oigan bien, obedeció al pueblo antes que a Dios. Vamos a ver, dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel 24, perdón. Primer libro de Samuel 15:24. Dice la palabra del Señor. Les leo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, que temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Qué pasó? Había una guerra contra Amalek y Dios le dice, van a morir los de pecho, van a morir los niños que ya hayan crecido un poquito, los adolescentes, los adultos, ancianos, todos, aún los animales, van a ser exterminados de raíz. Ese era el mandato de Dios contra Amalek. Pero dice, amados hermanos, que el pueblo sedujo al rey y le dice, Saúl, ¿cómo vamos a matar a esas muchachas, a esas doncellas tan preciosas? ¿Cómo vamos a matar esa ovejita que está robusta, ese toro, ese buey, esas cosas preciadas? ¿Cómo las vamos a destruir? Hay que quedárnoslas nosotros. Nos pueden servir. Y el rey Saúl dijo, tiene razón. Todo lo raquítico hay que eliminarlo y lo bueno hay que guardarlo para nosotros. Y entonces el rey Saúl consintió. Es que ese es el problema, amados hermanos. Que muchas veces nosotros los hijos de Dios o los creyentes, amados hermanos, muchas veces queremos obedecer la voz del pueblo y no la voz de Dios. Primero hay que obedecer a Dios. Hay que dar la palabra que Dios quiere que demos. Los pastores estamos comprometidos con Dios a predicar la palabra tal y como está, tal y como Él nos la da. Pero el problema es que muchas veces como predicadores queremos maquillar la palabra, queremos ilustrarla bonita para que no duela, para que no se vaya, para que no se enoje. Pero amados hermanos, nosotros tenemos que saber, tener madurez, que la palabra de Dios es para exhortar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea aprobado. Entonces, procuremos con diligencia ser aprobados por Dios. ¿Cómo? Recibiendo su palabra. Entonces, él obedeció antes al pueblo, ya leímos, dice, yo realmente obedecí, consentí a la voz de ellos, perdona este pecado que he cometido. Es que no era el problema con Samuel, el problema era con Dios. Ese es el problema.
Entonces Dios había dado la orden de eliminar por completo a Amalek, pero lo mejor lo guardaron para ellos. Y dice que por eso fue desechado por Dios. Al menos 3 aspectos hemos visto esta noche, amados hermanos, de cómo el fracaso de Saúl fue palpable. Número 1, ejerció una función que no le correspondía. Número 2, hizo un voto apresurado. Y número 3, consintió a la voz del pueblo. Pidámosle sabiduría a Dios, amados hermanos, y que podamos nosotros hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, a tomar la posición en la que Dios nos ha puesto. Número 2, amados hermanos, tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo que pronunciamos, con lo que prometemos. Y también, amados hermanos, tengamos cuidado de obedecer a los hombres antes que a Dios. Así que los planes de Dios son perfectos para nosotros, no los echemos a perder. Amados hermanos, el rey Saúl iba a ser el rey perpetuamente, pero sus acciones lo llevaron, amados hermanos, al fracaso. Dice la palabra: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Pero el problema es que si mis acciones, amados hermanos, interfieren en el plan de Dios, lo voy a echar a perder. Claro, Dios es perfecto y Dios es todopoderoso, pero Dios tampoco nos va a obligar a que hagamos las cosas si no las queremos hacer. Dios tiene propósito, pero si usted y yo no somos obedientes, si usted y yo despojamos a Dios de nuestras decisiones, amados hermanos, vamos a fracasar. Usted y yo no podemos despojar a Dios de nuestra mente ni de nuestro corazón. Así que quiero dejar eso en su corazón esta noche. Padre, bendiga a mis hermanos, bendiga nuestras vidas, denos sabiduría de lo alto e inteligencia espiritual, y que podamos cada día discernir lo que usted nos quiere hablar. En el nombre de Jesús, gracias por cada familia que representa el Ministerio Cristiano Dios de Israel. Gracias, Señor, por aquellos que se conectan, por aquellos que están pendientes de la palabra. Le pido que les ayude a crecer espiritualmente y que podamos resplandecer, que podamos ser luminarias, ser luz en el lugar donde habitamos, para nuestra familia, para todos los nuestros. Gracias le damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Ha sido un privilegio estar hasta sus hogares con la palabra del Señor. Meditemos en el fracaso del rey Saúl, que lo llevó a fracasar. Y Dios nos va a dar sabiduría para poder desarrollarnos. Así que, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes y que Dios les pueda dar un sueño grato y que sean ministrados aún cuando duermen por medio del Espíritu Santo. Dios les bendiga.